Muy buenas noches, estimados estudiantes. Seguimos con el estudio de los diferentes tipos de impuestos actuales que tenemos en Paraguay. Hoy toca hablar sobre el impuesto a los dividendos y utilidades IDU. Vamos a profundizar un poco más referente a este impuesto. El marco regulatorio y aspectos legales del impuesto IDU trata de la Ley 6380/19 que habla de la simplificación y modernización del sistema tributario, repitiendo un poquitito del porqué de la modernización del sistema tributario nacional. El Paraguay trata de ponerse al tanto de las exigencias globales respecto a los impuestos. Decreto 3110/19. Este decreto es el que reglamenta el impuesto a los dividendos y utilidades IDU. El decreto número 31 en la cual se reglamenta, la forma y condiciones que debe reunir y las documentaciones para la liquidación y pago del IDU, que es el impuesto a los dividendos y a las utilidades. Es un impuesto nuevo, está vigente solamente a partir de este año. Se reguló en la Ley 6380/19 de la simplificación y modernización del sistema tributario nacional. El impuesto a los dividendos y utilidades IDU. ¿Qué grava el impuesto a los dividendos y utilidades? Este impuesto grava todas las utilidades y dividendos o ganancias y rendimientos que las personas físicas o jurídicas, ya sean residentes o no, en las entidades generadoras de dividendos, utilidades y rendimientos EGDUR, que a partir de ahora nosotros vamos a estar manejando con la sigla EGDUR, que significa entidades generadoras de dividendos, utilidades y rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que grava el IDU? Todas las ganancias, dividendos, rendimientos que obtiene una persona física o jurídica, residente o no, en Paraguay. Está gravado por el IDU cuando las utilidades son efectivamente distribuidas a los beneficiarios. ¿Qué significa eso? Si sos socio de una empresa y te dan tu parte de la ganancia, en ese momento grava el impuesto a los dividendos y utilidades. No está grabado por IDU, por ejemplo, la capitalización y las utilidades obtenidas a reservas, pero las utilidades distribuidas por ganancias, ya sea en empresas físicas o jurídicas, o personas físicas o jurídicas, o cuando haces parte de una sociedad anónima, de una SRL, y te dan tu parte de tu ganancia. Declaración jurada informativa de las entidades generadoras de dividendos, utilidades y rendimiento, EGDUR. Las entidades generadoras de dividendos, utilidades y rendimientos gravadas por el impuesto a los dividendos y utilidades IDU deberán presentar una declaración jurada informativa en el sexto mes posterior siempre al cierre del ejercicio para que se pueda informar a la SED. Fecha de asamblea, reunión de socios o acto equivalente. A partir de allí, el destino de los dividendos, utilidades o rendimiento del ejercicio anterior. Entonces eso deberá ser informado a la Subsecretaría de Estado y Tributación. Las entidades generadoras de dividendos, utilidades y rendimientos gravados por el IDU, el EGDUR, que a partir de ahora vamos a representar con esa sigla para reducir, ya que es un poco largo. Encontramos a las empresas unipersonales, las SA, las SRL, sociedades de capital e industria, también las sociedades en comandita, los consorcios, así como las asociaciones, el EGT y otras entidades que generan ganancia y que las personas reciben. Entonces, a partir de ese momento deben habilitar el código 726,
que es agente de retención del IDU. Les presento la síntesis de los cambios por vigencia del impuesto a los dividendos y utilidades IDU. La primera síntesis habla de que se crea el concepto de EDUR, que significa entidades generadoras de dividendos, utilidades y rendimientos gravados por el IDU. Se crea esta entidad para que pueda realizar un control cruzado de todas las ganancias obtenidas, ya sea por las personas físicas, jurídicas o entidades, para que pueda evitar evasión de impuestos. Las empresas que obtienen utilidades en otras empresas ya no pagarán el impuesto a la renta por dichas utilidades, porque solo pagarían vía retención el IDU. De hecho, esas utilidades ingresarán en la contabilidad de la empresa como ingreso exonerado del IRE general, que defiende en el artículo 25 y en el inciso C de la Ley 6380/19 de la simplificación y modernización del sistema tributario. También otra de las síntesis, que las personas físicas ya no pagarán el impuesto a la renta personal sobre los dividendos efectivamente percibidos y serán objeto de retención directa en el EGDUR, que significa entidades generadoras de dividendos, utilidades y rendimientos. Entonces, con carácter de pago único y definitivo. La excepción es cuando el EGDUR ya decidió la distribución en el 2019, por ejemplo, y abonó el IRASIS del 5%. En dicho ejercicio, por el dividendo efectivamente se pagará en el 2021, años posteriores. En este caso, el accionista persona física deberá gravar el dividendo percibido por el IRP. Las empresas unipersonales que liquiden IRE por régimen general deberán pagar IDU sobre las utilidades retiradas, salvo que capitalicen sus utilidades, que inviertan, ¿verdad? Que sea capitalizado las ganancias, pero si retiran, en ese caso deberán pagar el impuesto a los dividendos y utilidades IDU. Las empresas unipersonales que liquiden IRE simple o re simple no pagarán el IDU, con independencia al destino que se les dé a sus utilidades. Estará grabado por el impuesto a los dividendos y utilidades las ganancias, rendimientos o dividendos generados en sociedades, acciones, EGT, también en los consorcios, empresas unipersonales que sean efectivamente distribuidos. ¿Qué significa? Si se quedan en las empresas, no estará grabado por el IDU. Una vez que la persona reciba la parte o parte de su ganancia, o que sea distribuido, ahí en ese momento sí estará grabado por el impuesto a los dividendos y utilidades IDU. No estará grabado las utilidades capitalizadas, donde por ende se entreguen acciones o cuotas partes en vez de dinero en especie. En ese caso es cuando se queda capitalizado. Solamente reciben acciones por parte de sus ganancias, ¿verdad? En vez de que reciban en especie o en dinero, ni las destinadas a reserva legal o facultativa, en ese caso también no paga. El nacimiento de la obligación de IDU se da ¿en qué caso? Para la sociedad anónima, en el momento de la asamblea o en el momento que la asamblea decide distribuir la utilidad, en ese momento nace la obligación del impuesto a los dividendos y utilidades. Para SRL y demás EDUR que no necesiten asamblea, la fecha que dice sus estatutos sobre el momento en que se debe distribuir la EDUR decide un destino diferente a sus utilidades, capitalización o reserva, y debe contar por decisión protocolizada ante un escribano público escrita en los registros correspondientes de qué se va a hacer con la utilidad.
Para las empresas unipersonales, en el cuarto mes del año siguiente. Y en caso del comprobante, el comprobante de retención del IDU debe hacer en los momentos de la decisión de distribución, en el momento de dar o al momento de pago del dividendo, lo que ocurre primero, ¿verdad? Si es la distribución o pago. La tasa del impuesto a los dividendos y utilidades será del 8% para residentes y 15% para los no residentes, los que viven en otros países pero que reciben su ganancia en nuestro país. Será una retención a ser aplicada por el EGEDUR con carácter de pago único y definitivo para el beneficiario. La distribución a los socios, accionistas o consorcios del exceso de la reserva legal también deberán pagar el impuesto a los dividendos y utilidades. Siguiendo con la síntesis, encontramos la distribución a los socios, accionistas o consorcios de las reservas facultativas también deberán pagar el impuesto a los dividendos y utilidades IDU. La distribución a los socios, accionistas o consorcios del capital por reducción del capital que fuera integrado por capitalización de utilidades no distribuidas o reservas también pagará. Supongamos que una SA o una SRL deciden disminuir la cantidad de su capital y se reparte la diferencia a los socios. En ese caso también deberán pagar el IDU. No pagará IDU la utilidad de las mutuales, pagará el IRP como renta de capital. No pagará IDU al excedente cooperativo, pero deberá pagar el IRP como renta de capital también. ¿Qué más no pagará IDU? Las utilidades que son distribuidas por maquiladoras a sus accionistas. En ese caso, las empresas maquiladoras deberán, o los socios accionistas deberán pagar el impuesto a la renta personal como renta de capital. No pagarán IDU también las empresas usuarias de zonas francas que estén a 100 kilómetros de las fronteras por la distribución de sus utilidades. La misma deberán pagar, o los mismos deberán pagar el impuesto a la renta personal. Si SA u otra persona jurídica tenga a su vez como accionista a SA2 o otra sociedad, a una empresa unipersonal o una EGT, entonces el IDU que pague la SA2 podrá utilizarlo como IDU crédito aplicable en contra del IDU que debe pagar cuando se distribuyan las ganancias a sus propios socios o accionistas. Entonces hay varias ventajas en este impuesto, solamente que debemos manejar bien los procedimientos. Cuando la asamblea ordinaria de una SA decida la capitalización de utilidades que no pagará IDU, el aumento del capital por utilidades capitalizadas debe formalizar dentro de los 12 meses, dentro de un año siguiente a dicha asamblea que se va a aumentar el capital de dicha empresa. Seguimos entonces en busca de la industrialización. Los empresarios, dueños o socios accionistas que incluyan valor agregado a la materia prima agrícola, invirtiendo en la empresa durante los últimos 5 años, ejercicios incluido el ejercicio que se liquida, inversiones imputadas inclusive a partir del 2014, una suma equivalente a $5.000 o 5 millones de dólares, digo bien, o más tendrán el beneficio de pagar IDU aplicando una tasa de 6.4% y 12% a los no residentes. Esta tasa reducirá beneficios, pero se podrá utilizar hasta el 2025. Entonces, la inversión debe consistir en la adquisición de bienes para la instalación, ampliación o renovación del activo fijo directamente afectado a la obtención de productos derivados del primer proceso de elaboración o también la industrialización agrícola, como por ejemplo la elaboración de harinas, aceites,
o similares, ¿verdad? En ese caso se podrá utilizar o aplicar de esa forma. No se debe retener IDU por la remuneración recibida por el personal independiente en concepto de beneficio a los trabajadores por las utilidades liquidadas a las empresas. A veces obtiene más utilidad y una parte se le asigna o se le entrega a los trabajadores. No pagará IDU también los dividendos o rendimientos resultado de los programas de inversión de la ley 6090, siempre que se cumplan los requisitos. Luego la EJT será distribuyente o contribuyente del impuesto a los dividendos y utilidades si es que es dueña, accionista o consorciada. Solamente de esa forma será contribuyente del IVU. A su vez, la EGT será agente de retención del IDU cuando sea ET-DUR. Entonces, en ese caso será agente de retentor. La EGDUR deben ingresar al impuesto a los dividendos y utilidades retenidos al mes siguiente del nacimiento de la obligación. Ya se deberá retener también. ¿Qué tratamiento tendrá a partir del ejercicio fiscal 2020, que sería desde este año? Las utilidades y dividendos estarán gravados por el impuesto a los dividendos y utilidades IDU, las utilidades que se hayan obtenido este año y efectivamente que se haya recibido en este año, en el 2020, y por supuesto años siguientes. También los rendimientos obtenidos que fue decidida este año y que efectivamente serán entregados. Las utilidades acumuladas en el ejercicio 2019, que sería del año pasado, y años anteriores que efectivamente se distribuyan este año. Supongamos que las utilidades fueron obtenidas en el 2018-2019, pero no fueron entregados todavía. Entonces este año van a ser entregados, entonces estará grabado por el impuesto a los dividendos y utilidades a partir de este año fiscal. ¿En qué caso estará grabado por el IRP las utilidades provenientes de mutuales? También los excedentes cooperativos. Supongamos que una entidad tuvo excedente y repartió a sus funcionarios. En ese caso va a estar pagando el impuesto a la renta personal. Las utilidades provenientes de empresas maquiladoras también pagarán impuesto a la renta personal. Las utilidades de empresas de zona franca, sobre las empresas que estén situados en las fronteras, 100 kilómetros a la redonda, las utilidades de cualquier empresa cuya distribución ya se haya decidido, ejemplo por una asamblea en el 2019 o años anteriores, pero se acreditarán efectivamente en el 2021 recién o años posteriores. Las EGDUR, las entidades generadoras de dividendos, utilidades o rendimientos, deberán habilitar en el RUT el código 726, que en ella se deben solicitar el timbrado o el código CBR del impuesto a los dividendos y utilidades. También las EGDUR debe encargarse de la emisión del comprobante de retención IDU. Solo se podrá hacer por Marangatú y no por Tesaca. Las opciones para la retención son distribución de dividendos, beneficios IDU, presunciones y agente de información. Las tasas del impuesto a los dividendos y utilidades IDU. Las personas que reciben su ganancia y viven en Paraguay pagarán una tasa del 8%. Las personas que reciben sus ganancias pero que residen o viven en el extranjero pagarán el 15%. Pero también existen tasas excepcionales para el periodo 2020, que sería este año, del 5 y 10%. Beneficios para las industrias. Pago del IDU será el 20% menos, que equivale al 6,4%, y al 12%.
Tasas excepcionales para el periodo 2020, que sería para este año, para las industrias, pago del IDU 20% menos, que equivaldría al 4 y 8%. Algunas bibliografías utilizadas para elaborar el material tienen a continuación. Si quieren hacer alguna consulta más, entonces pueden acceder a los materiales utilizados para la elaboración de la presentación. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.